Sea Dios bendecido para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Libro de Esther. Y leo un versículo allí que es el versículo, gloria a Dios, versículo 1. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyera. Aquí estoy leyendo en la versión nueva internacional, pero lo vamos a ver también en la versión Reina Valera del 60. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, Dios mío, por lo que tú eres. Gracias por tu presencia en este lugar, por tu palabra bendita y santa, Señor. Queremos suplicarte en esta hora que tú bendigas el mensaje de esta noche, que lo lleves aún, Dios mío, a través de estas ondas, a la lejanía, en puntos lejanos de esta tierra, de manera que tu palabra edifique, bendiga y fortalezca, Padre, las almas. Háblanos, Señor. Si hay algún corazón que no te conoce, te pedimos que la palabra pueda darle luz, pueda guiarle hacia un arrepentimiento genuino y un encuentro personal contigo, Señor. Bendícenos pues a todos, Padre, porque hemos venido a buscar la porción del maná para este día, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén, mi Dios. Amén, Jesús. Pueden sentarse, amados y amadas. Dice la Escritura, hablando del rey persa, el rey Asuero, que aquella noche se le fue el sueño a este rey, y como no podía dormir, dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas de su reino y que las leyeran en su presencia. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos cuando el sueño se le va a alguien. Cuando el sueño se va, suceden cosas que no estaban en el programa, porque el programa de ese rey era estar dormido a esa hora. Normalmente era estar dormido, pero como esa noche no podía dormir, sucedieron cosas que no estaban en el programa, pero estaban en el programa de Dios. Bendito sea el Señor. Queremos usar particularmente el sueño en esta noche, no como esa parte de la vida nuestra que es casi un tercio de la misma, que pasamos durmiendo y que es esencial para la vida. Una persona que no duerma, pues simplemente no puede vivir. Una persona que no duerma tiene problemas graves, problemas serios, casi como una persona que no coma. Se le van a destrozar los nervios, se va a sentir agotado, cansado, fatigado, va a perder toda concentración, su cerebro va a estar perdido, simplemente porque el sueño es esencial para la vida. Pero no voy a hablar de ese sueño positivo. Más bien podríamos ver el sueño en esta ocasión como
el aspecto negativo de la vida, porque si bien es cierto, el sueño es esencial, y hay quienes necesitan 7 horas de dormir, porque si no duermen 7 horas se sienten desconcentrados y se sienten mal al día siguiente. Hay quienes necesitan 8 horas, se dice que es entre 7 y 9 horas que se tiene que dormir. Y si esa persona que está acostumbrado a dormir 8 horas, de pronto duerme 5, se siente mal. No está como sintonizado, como siempre está. Alabanzas al Señor. No obstante, si usted ve que el sueño es 10 horas, ya la cosa es rara, porque ya 10 horas pasa un poco más del promedio. Y si usted duerme todo el día, pues ya el sueño no es positivo en ese caso. Ya el sueño en ese caso es un sueño irregular. Hay alguna patología, dirían los médicos, y hay que ver qué es lo que está pasando, porque no es normal. Se supone que la persona duerma lo que su cuerpo, a través del uso, a través de la costumbre, le exige que tenga que dormir. Pero por ejemplo vemos un sueño negativo cuando el Señor nos habla, digamos, de aquella parábola del trigo y la cizaña, que dice que mientras dormían los siervos, el enemigo vino y sembró cizaña. ¿Cuándo fue que sembró cizaña el enemigo? Cuando dormían. Los que debían estar cuidando, los que debían estar despiertos. Ese sueño es negativo. Sueño negativo como aquel de Sansón, que se durmió y no se dio ni cuenta cuando le habían trozado el pelo, y el fuerte después, pero no, ya iba en picada. El sueño del descuido, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el sueño puede ser negativo. El sueño puede ser destructivo. Puede ser un sueño que acarrea problemas y necesita ser curado en ese caso. Zacarías fue despertado del sueño en el capítulo 4 de su libro, para que pudiera enfrentarse a una visión que Dios quería darle, y esta visión naturalmente iba a cambiar la forma de él observar las cosas tal como estaban. Gloria al nombre del Señor. Acá el sueño se le fue al rey Asuero, y se le fue el sueño, es decir, en contraparte de estar durmiendo. Lo que tenía que hacer en este caso es normalmente estar dormido, pero le sucedió lo contrario. Estaba despierto. Y en este caso también despertar o mantenerse despierto se usa, por lo menos hoy estoy usándolo así, y en la Biblia hay pie para esto, metafóricamente. El estar despierto indica también estar vigilante, porque si alguien está despierto cuando estuviera de estar dormido, pues normalmente es porque algo está sucediendo. Una persona que lo ponen a cuidar en las horas de la noche, cuando es más peligroso algún bien, alguna propiedad, tiene que mantenerse despierto, y eso significa mantenerse vigilante. Entonces, mantenerse despierto es mantenerse alerta, es mantenerse vigilante. Es lo contrario a mantenerse insensible, es lo contrario a mantenerse a oscuras, es lo contrario a no ver nada. El estar despierto es estar viendo, estar atento, estar sensitivo a cualquier cosa que se mueve, a cualquier cosa que se oye. Por eso cuando el sueño se va, espiritualmente pueden acontecer cosas. Hay veces
el sueño llega a nuestras vidas espiritualmente hablando, y como que dormimos, como que necesitamos, como le hicieron a Zacarías, el ángel vino y lo sacudió, lo despertó. Dice: desperté como un hombre que es despertado de su sueño. Él estaba allí como adormecido, y vino el ángel y pum, 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 lo sacudió. Eso es lo que necesitamos algunas veces, que el Señor nos sacuda. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay duda que aquel alejamiento del sueño del rey Asuero, Dios lo estaba usando para mantenerlo en una actitud adecuada en torno a sus propósitos. Es de esa manera que debemos ver el sueño o la falta de sueño de este hombre. Lo primero que le acontece es que cuando él pierde el sueño, o mejor dicho, cuando no está durmiendo en ese día que se refiere a la Biblia, de pronto empiezan a surgir inquietudes en él. Allí tenemos algo positivo. Cuando uno deja el sueño espiritualmente y está alerta a las cosas que Dios tiene y a los programas divinos, entonces Dios viene y puede plantar la semilla de la inquietud de grandes cosas para él. Y estamos hablando en este caso de un rey que no era creyente, no temía a Dios, era un rey impío. Era el rey que gobernaba en Persia cuando este imperio estaba en su cenit. Se vivía un mundo totalmente materialista, secularizado, un ambiente sin Dios, idolátrico, sin ningún temor a Dios. Solo se pensaba en las cosas que ofrecía el poder, el dinero, la grandeza humana. Ese era Asuero, el gran rey de Persia. Pero como Dios no tiene que ver, hermanos, si alguien es grande en este mundo. Hay un dicho que dice en muchos lugares: para grande Dios. El que es grande de verdad es Dios, hermanos. Después de allí, los grandes delante de este mundo y de los hombres solo lo son allí en esa dimensión rastrera, pero delante de Dios no significan nada. Dios puede intervenir en cualquier momento en la historia de cualquier país, no importa cuál sea, y en la vida y en la historia de cualquier gobernante o de cualquier hombre, no importa cuán grande crea que lo es. Alabanzas al Señor. Primera inquietud: el hombre no puede dormir y dice: bueno, tráiganme la historia, tráiganme las crónicas de mi reino. Normalmente no se preocupaba por esto, pero ahora estaba preocupado. Ahora quería saber la historia, quería saber el devenir de su imperio, y allí estaban los que asistían en esta parte para empezarle a leer la historia. Es bueno que esta inquietud, dirigida por Dios, llevó al rey a conocer, a saber algo que debía saber, gloria a Dios, sin necesidad de esta intervención, pero que como no había mostrado interés, estaba dormido en esa área de su vida. Entonces ahora el Señor permite que no pueda dormir para que oiga las crónicas de lo que había pasado en su reino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas se pierde uno cuando permite que el sueño espiritual le llegue? Los discípulos se durmieron cuando tenían que estar velando, y el Señor les dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, no aguantaron ni una hora porque sus ojos estaban cargados de sueño. 3 veces llegó el Señor
para decirles esa palabra. La última le dijo, pues bueno, ya duerman todo lo que quieran porque la hora ha llegado. De hecho, no pudieron dormir porque allí se armó el arresto del Señor y vino aquella confusión cuyo resultado final fue huir. Salieron corriendo todos. Debían estar preparados para enfrentar la hora dura. ¿Cómo? A través de la oración a la que el Señor lo estaba invitando. Por eso cuando el Señor lo invite a usted a la oración, hágalo, porque usted no sabe qué va a venir después. Estos discípulos tienen que haber tenido, si me permite decirlo así, esta piedra en el zapato de su vida hasta que murieron. Pensar después, más adelante, con una mente ya más espiritual y más cultivada en las cosas de Dios, y decir, en el momento en que el Señor realmente nos necesitó, no estuvimos. Cuando Él nos invitó a que oráramos por el momento terrible, dramático, crucial por el que Él estaba pasando, y debimos estar allí con Él, identificados de rodillas con Él, pero no lo hicimos. Que fue ese día en el Getsemaní, esa noche mejor dicho. Recordar toda la vida lo que pudimos haber hecho que hubiera resultado clave en la vida y en lo que debimos haber hecho, y no lo entendimos. ¿Por qué? Porque había sueño espiritual. Vuelvo a repetir, el sueño en este caso que estamos hablando es símbolo de insensibilidad espiritual, símbolo de descuido, símbolo de inactividad. Se pone uno al margen de aquellas cosas que Dios le puede indicar, de la corriente del Espíritu, que es la que nos puede decir por ahí, pero no lo entendimos. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta este momento al rey Asuero pues no le importaba nada con nadie más. Por ahora la primera inquietud era: léanme las memorias, quiero saber las cosas que han acontecido en mi reino. Y algunas de esas memorias lo inquietaron. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando se va el sueño espiritual, nosotros entendemos y nos damos cuenta de la ubicación en los propósitos divinos. Mientras se duerme espiritualmente, los propósitos de Dios están rugiendo alrededor nuestro, pero no nos damos por entendido, o sea, no captamos. Pero cuando el sueño se va, entonces podemos ver a Dios diciendo: esta es la línea, esta es tu ubicación, quiero que hagas esto. Y Dios nos motiva, hermanos, y Dios nos conduce y nos dirige. ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo? Lo tenemos. Y Él dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Este rey, hermanos, si hubiera quedado durmiendo esa noche, no le hubieran leído aquellas crónicas, gloria al Señor, y no hubiera pasado nada. Pero como el sueño se fue, le leyeron las crónicas y allí empezó una inquietud en él, una inquietud espiritual, aunque él no lo sabía. Dios lo estaba ubicando, óigase bien, como un eje principal en un proyecto, hermanos, verdaderamente grande. Y decimos verdaderamente grande porque sin ese hombre, con todas esas inquietudes y con esa ubicación en que Dios lo colocó, aleluya, un pueblo entero, por lo menos en términos teóricos, hubiera podido ser destruido.
Y no solo era destruir a Israel, era destruir todas las profecías, era destruir todo lo que concernía al pueblo de Israel respecto a la palabra profética desde Génesis. Gloria a Dios. Era como anular los propósitos de Dios. Esa era la intención del diablo. Cuando el diablo ha atacado al pueblo judío, cuando el diablo se ha metido para querer arrasar, desarraigar al pueblo judío, no es por el pueblo mismo. Su odio se ha volcado contra ellos, pero el objetivo, los propósitos ulteriores satánicos son anular el plan de Dios. Como quien dice, ganarle a Dios. Obviamente nunca ha podido ni podrá, pero el intento a través del tiempo lo ha habido, hermano. Y no crean que el enemigo tal vez se preocupa tanto porque usted pierda una cosa o una suma o un amigo o algún conocido o algún trabajo. No, detrás de eso está que el diablo quiere tener la cabeza suya. Lo que el diablo quiere es desarraigarlo de los propósitos eternos de Dios. El Señor lo reprenda. Pero Dios ubicó a este rey para usarlo en forma extraordinaria. Gloria a Dios. Aunque, como dije, él no se diera cuenta de su participación. ¿Por qué no se daba cuenta? Porque él no sabía la trama que había, hermano. Acordémonos que el pueblo de Israel en Persia tenía un enemigo acérrimo, un enemigo que quería destruir al pueblo, un enemigo que quería robarse todos los bienes del pueblo, un enemigo que quería arrasar y matar al pueblo judío, que en estos días, en estos mismos días pasados, estaban celebrando precisamente esta fiesta de la liberación del pueblo de Israel en aquellos tiempos de Esther. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es que, hermanos, este hombre lo único que quería era destruir malignamente al pueblo hebreo. Su odio se había vuelto una obsesión, un odio visceral, y había que hacer algo. ¿Quién lo iba a hacer? Dios siempre va a encontrar alguna manera de sacarnos adelante. Y si que este rey lo supiera, Dios viene, le quita el sueño. Segundo, le pone inquietudes que son espirituales, pero vienen de Dios, de leer aquellas crónicas. Y después de allí, a través de la lectura de esas crónicas, lo ubica en su propósito. Como si Dios dijera, este es el hombre que me va a servir ante esta prueba tan terrible de mi pueblo. Este es el hombre que me va a servir. Y lo ubica, lo pone donde tenía que ponerlo. Esa es la mano poderosa de Dios moviéndose por encima de cualquier cosa que pueda acontecer en contra. Porque para Dios no hay nada imposible. Tercero, cuando el hombre no estaba durmiendo, sino que estaba despierto, este hombre despierta a la justicia divina. Ahí es donde decimos, esto es lo que Dios quiere. Amén. Ahí es donde decimos, voy a ubicarme en lo que Él me ha dicho. Esa es la justicia divina. El Espíritu Santo, en el caso nuestro, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo fue esto? Bueno, los escribas y los sátrapas que tenía este rey empezaron a leer las crónicas. Y en una de las crónicas de hacía unos años atrás salía un suceso. Unos eunucos se habían levantado contra el rey Asuero
y habían combinado entre ellos, porque estaban en la puerta del palacio, para que cuando el rey entrara, levantarse contra él y matarlo. Dice que se habían enojado contra el rey Asuero y podían hacerlo, estaban allí para eso. Pero Dios tenía a un tal Mardoqueo, y Mardoqueo estaba oyendo lo que los eunucos estaban diciendo de levantar este complot y este atentado contra el rey Asuero, e inmediatamente dio aviso en la corte real y puso que de tal manera puso el caso ante las autoridades, que se investiga y se dan cuenta que es verdad. Claro, estos eunucos, ya usted sabe lo que debe haberles acontecido, gloria al Señor. Cuando el rey oye eso, oiga, pero se iban a levantar contra mí, me iban a matar estos hombres. Y este hombre judío llamado Mardoqueo, este hombre hebreo que estaba allí, fue el que se dio cuenta y denunció, y por eso salvó mi vida. Bueno, así es. Entonces el rey pregunta: ¿y qué le dieron a ese hombre? ¿Qué recompensa le dieron a este Mardoqueo? ¿Se dan cuenta cómo se va ubicando, hermano? Cómo el rompecabezas va cayendo, gloria a Dios. Y entonces le dijeron: a este hombre no se le ha dado ni se le dio nada. Eso es clave, hermano. Eso es clave. Dios tiene todas las cosas bajo control. Pueden ser cosas pequeñas, pero Dios las tiene bajo control y obedecen a algún gran propósito de Dios. Extraño que no le hayan dado una recompensa a Mardoqueo. Es que para ese tiempo, hermanos, Mardoqueo estaba pasando una prueba terrible. Sucede que se había levantado un sujeto llamado Amán, un sujeto que odiaba a los judíos y quería destruirlos, como dije antes, y era ese mismo tiempo que él estaba esperando para poder oficializar las cosas. La razón era muy simple: Mardoqueo tenía que ver con eso, porque este hombre llamado Amán, hijo de Amedata, Agageo, así se llamaba. Agageo tal vez era descendiente de Agag. Este hombre, el rey lo había encumbrado tanto que había dicho que todos en el reino se arrodillaran delante de él. Y donde llegaba Amán, hermano, todo el mundo al piso. Pero Mardoqueo, como hombre de Dios, conocedor de la palabra, decía: yo no me puedo arrodillar ante este hombre, porque eso era tratarlo como un dios. Esa es la idea. No era solo arrodillarse, era que lo consideraban un dios. Mardoqueo dice: se arrodillarán los que quieran, pero yo no. Cuando él llegaba por el palacio, hermano, ¡fum!, todo el mundo al suelo. Y le pasa como a aquellos que los van persiguiendo, y el policía dice: todo el mundo al suelo. Claro, eso es para que se quede de pie el único que quieren darle con él. Y cuando todo el mundo se tira al suelo, él queda corriendo y ¡plá! El policía lo blanquea. Así le pasó a Mardoqueo, hermano. No era que lo iban persiguiendo, es que cuando entró Amán, todo el mundo ¡fum!, cayó al suelo, y el que quedó de pie fue Mardoqueo. Entonces él ni se preocupa, aunque él lo miró seguro con el rabillo del ojo. Él habrá dicho: después arreglamos esto. Entró por allá y le preguntó a sus asesores. ¿Vieron lo que pasó? Sí, el hombre no se arrodilló. ¿Y por qué no se arrodilló? Entonces lo llamaron sus asesores, y Mardoqueo dice: es que yo pertenezco al pueblo de Dios.
A veces es difícil, hermanos, testificar. A veces es relativamente fácil, pero muchas veces es difícil poder decir quién es uno. A veces el decir quién es uno puede poner hasta su vida en peligro, pero hay que hacerlo. Y Mardoqueo dijo: yo no puedo arrodillarme delante de él, porque solo puedo postrarme delante de Jehová mi Dios. Entonces se fueron a decirle a Amán por qué razón Mardoqueo no se arrodillaba. Y él dice: pues yo no me ocupo de Mardoqueo. Mardoqueo no vale nada. Él estaba en su grandeza. Para él Mardoqueo era casi una basura. Si es de un pueblo que se llaman los judíos, yo me voy a ocupar de todo ese pueblo y los voy a arrasar de aquí. Eso es todo. Alabanzas al nombre del Señor. Y fue y armó hizo aquella trama y consiguió que el rey Asuero le diera el permiso de destruir a todo el pueblo de Israel el día 13 del mes 12. Es decir, acabar con toda la nación judía. Pero lo que el diablo parece que no se acordaba es que Dios ya había puesto a Esther, la judía, como reina de Persia. Se da cuenta que al diablo, hermano, el Señor siempre anda adelante. El diablo cree que él va ganando la carrera, pero ¿qué va, hermano? Cuando llega allá, ya lo están esperando. ¿Cuánto damos la gloria al que vive? Lo cierto es, hermano, que él se sentía ahora con capacidad para destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío que estaba en Persia. Y casi lo iba a conseguir. Tenemos que volver aquí a la ubicación que Dios hace del rey. Porque realmente, hermanos, lo que quería Amán era la oportunidad final. Y se fue ese día porque él dijo: voy a hacer una cosa, voy a levantar una horca de 60 codos de altura, unos 25 metros de alto. ¿Sabe para qué? No solo para llenar su ego y decir: ahí está ese pobre enemigo guindando, sino para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo no se atreviera a ir en ningún momento en contra de él o a imitar lo que había hecho Mardoqueo, que era no arrodillarse delante de él. Un tipo perfecto de Satanás. El Señor lo reprenda. Y fue así, hermanos, que el rey dijo: ¿qué le dieron a Mardoqueo por haberme salvado la vida? Nada. Pero ¿cómo que no le dieron? Ya para ese tiempo había amanecido. Ya para ese tiempo era de día, hermano. Ya el rey no había podido dormir en toda la noche. Y Amán había ido para decirle al rey Asuero: ¿me das permiso de colgar a Mardoqueo en la horca que tengo en mi casa preparada? Había ido para eso. Esa mañana él llegó. Todo el mundo se arrodilló y Mardoqueo no. Pero él pensó: te la tengo preparada, espérate, más tarde te voy a ver guindando en la horca. Y se metió a los aposentos porque él tenía vía libre. Entró a los aposentos importantes del palacio y todo el mundo dijo: aquí está Amán, el más importante príncipe. En ese momento el rey preguntaba: ¿qué tengo que hacer a Mardoqueo para recompensarlo? ¿No era eso que Dios lo estaba ubicando, hermano? Y cuando le dicen al rey: Amán está aquí en el palacio, entonces el rey dice: este hombre me puede contestar la pregunta, este hombre me puede decir. Y cuando llega Amán, el rey le dice: Amán, tú que eres un hombre sabio, entendido, inteligente, trepador, porque la verdad es que era un trepador político al fin. Eso último lo estamos acomodando ahí. Pero le dijo: dime tú,
¿qué crees que se debe hacer con el hombre cuya honra desea el rey? Y Mardoqueo se puso, Amán se puso a pensar por dentro de una vez y a decir: ¿a quién otro querrá honrar más que a mí el rey? Él dice: tengo que pensarlo bien. No se lo dijo al rey, no se atrevía, al rey no se le podía andar con cuentos. Alabanzas al nombre del Señor. Pero él entendía, hermano, con toda seguridad, que ese hombre que quería honrar el rey no era otro que él mismo. Así que dijo: bueno, aquel varón cuya honra desea el rey, que traigan el vestido real con el que el rey se viste, y el caballo con que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Casi nada quería. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y se quedó pensando: ¿quién va a ser este sino yo mismo? Pero de una vez el rey le dio esta respuesta: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de lo que has dicho. Alabado sea Dios. Aleluya. El rey se ubicó en el propósito exacto de Dios. ¿Cuándo se ubicó el rey en el propósito exacto de Dios? Cuando se le fue el sueño, cuando no estaba durmiendo. Allí se ubicó en el propósito de Dios, y allí buscó la justicia de Dios, porque eso es lo que merecía Mardoqueo. Realmente, hermano, cuando Mardoqueo hizo lo que hizo, no lo habían honrado. Y la justicia decía: a este hombre hay que honrarlo. Este hombre le salvó la vida al rey. Por eso mandó a Amán, el que había venido esa mañana a pedir la cabeza de Mardoqueo. Lo mandan a ponerle las ropas reales a Mardoqueo, a ponerle la corona, a ponerlo en el caballo del real, el caballo real, a pasearlo por toda la plaza y a decir: así se hará con el hombre cuya honra desea el rey. Hermano, este hombre quedó estresado, me refiero a Amán. Completamente estresado. De hecho, de ahí salió, dice la Biblia, cabizbajo. ¿Podría este hombre atreverse a decirle algo al rey en contra de Mardoqueo? Como si atreviera, hermano, no le queda cabeza en los hombros. Se fue para su casa, así como el diablo en relación a nosotros, derrotado. Y llegó a su casa y le preguntó a la esposa de él, se llamaba Ceres, y tenía unos asesores ahí. Les contó lo que había pasado. Y estos políticos eran terribles, hermanos. Eran políticos de una visión tremenda. De una visión tremenda. Porque cuando Mardoqueo les cuenta, tanto la esposa como los asesores le dicen: y ese Mardoqueo es de la descendencia de los judíos. Sí, es judío. Ellos empezaron a calcular: tú estás en contra de Mardoqueo porque es judío, pero ahora el rey está a favor de Mardoqueo y te ha hecho honrarlo a ti. El rey está a favor de los judíos. O sea, estás perdido. Si has empezado a caer ya delante de ese judío, ya no podrás vencerlo. Caerás delante de él. Imagínese usted qué clase de aliento le dieron.
Es que en aquel tiempo, hermanos, se sabía que lo que un rey decidía era la última palabra y nadie podía oponerse en contra de eso. Ya a Amán lo habían invitado a un banquete, porque Esther había llegado hasta delante del rey, a pesar de que era prohibido que ella fuera. Pero ya había ido, gloria a Dios. Y el rey, en lugar de condenarla a muerte por haber ido sin ser llamada a su presencia, le dice: reina Esther, ¿qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te puedo dar, más nada. Más de la mitad no, porque ya ahí no era mucho. Pero la mitad, hermano, era bastantito. Y la reina le había dicho: no, lo único que quiero es que vengas a un banquete que te he invitado. Ella era una mujer inteligente, hermano. Ella supo que había que cocinarle al esposo, porque si no había problemas, ¿no? Y que si se lo ganaba por el estómago, pues ya tenía la mitad del trabajo hecho. Acuérdense de eso, hermanas, hay que usar la cabeza también, usar la astucia, gloria a Dios. Puede levantar la mano y dar gloria al que vive. Esther conocía a su esposo, que era el rey Asuero, y entonces en efecto el rey seguramente que ya había probado muchas veces esa comida exquisita que preparaba Esther, probablemente con algún sazón judío especial, y le dice: claro que sí, tráete a Amán también, porque quiero invitarlo. Y ahí va Amán una vez, pero ya la segunda vez, que fue después de este incidente, de paso, el rey le dice a Amán: acuérdate que hay que ir al banquete que Esther nos invitó. Eso se lo estoy añadiendo yo aquí extra. Amén. Pero eso es obvio, eso está incluido en el sentido del texto, porque ese banquete fue después de este incidente. Por eso a él le dijeron: si ya empezaste a caer delante de este judío, tu suerte está echada, no permanecerás, vas a caer delante de él al final. Y entonces, en esa segunda ocasión que Esther los invita, allí es donde entra, hermano, gloria a Dios, lo que es el último punto de este mensaje. Cuando el sueño se va, entonces se abre el camino a la victoria. Porque el sueño impide que demos los pasos de fe en dirección hacia la victoria. Por eso no hay que permitir que el diablo nos adormezca. Hay que mantenernos activos en las cosas de Dios. Hay que mantenernos despiertos para Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Alabanzas al Cordero, aleluya. Por eso es que la victoria fue completa. Y cuando ese día llegó Amán con el rey Asuero a ese banquete final, Esther le sirvió, Esther esperó. Gloria a Dios, ni siquiera fue el primer día, sino el segundo. Todavía esperó el tiempo en que ellos estuvieran contentos, especialmente el rey, porque a Esther no le importaba nada Amán. Pero el rey estaba contento, y allí es donde el rey le vuelve a preguntar: ¿qué es lo que tú quieres, Esther? Dime tu petición, hasta la mitad del reino te la daré. Y entonces Esther le dijo una palabra tremenda, hermanos. Una mujer sin duda con sabiduría de Dios, y por algo es que el Señor la puso allí. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, Esther contestó al rey: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ya eso hizo que el rey hiciera así, hermano, porque él no veía el asunto por ahí.
porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos o siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Nuestra muerte. O sea, Esther está dándole todo el peso, toda la presión que se puede a esta petición, porque ella misma era judía. Por eso dice nuestra muerte, y habla como si estuviera incluida dentro del pueblo igual que cualquiera. Y cuando el rey oye eso, hermano, allí sí el rey, hermano, dijo: aquí el que sea, la cabeza va a rodar. Gloria a Dios. No dijo eso, pero seguro que lo pensó, sin duda. Gloria a Dios. Y entonces respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y la reina dijo simplemente, porque dice, Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ya está. Cuando dijeron Amán, Amán se quedó, ahora sí era gagueando. Ya no era gagueo, sino gagueo. Amén. No era gagueo, sino gagueo. Se quedó de una sola pieza. Y olvídese, hermano, no tenía que hablar nada. Ya en este caso no había nada que hablar. Y entonces el rey, dice la Biblia, que se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto el mal de parte del rey. Y entonces dice la Biblia que el rey vuelve del huerto al palacio, y cuando llega, Amán está prácticamente sobre el lecho donde está sentada, semiarrecostada la reina Esther. Está suplicándole y no se da cuenta que él mismo está en una posición ya muy comprometedora. Al rey no le importó si era una interpretación o no, cuando él llegó y dice: encima de esto también vas a violar a la reina aquí en su propia casa. Hermano, el mal estaba determinado. Él no le preguntó: ¿qué estás haciendo? Encima de eso vas a venir a violar aquí a la reina en su propia casa. Cuando él dijo eso, hermanos, los ayudantes del rey sabían. Eso era interpretativo, eso era saberlo. De una vez trajeron unas bolsas y ¡pum!, le taparon la cabeza a Amán, como diciendo: este ya no pasa de aquí. El rey dijo: ¿qué vamos a hacer aquí? Uno vino rapidito y le dijo: bueno, él tiene una horca ahí en su casa que preparó para Mardoqueo. Y el rey le dice: mándenlo para allá y ahórquenlo ahí mismo a él. El que creía que iba a vencer al pueblo de Dios y a ese siervo de Dios, poniéndolo en una horca, exhibiéndolo allí a 25 metros de altura, termina cosechando lo que sembró, porque la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y allí estuvo Amán el malvado, colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo el judío. Sea Dios bendecido, sea Dios bendecido. El problema era grande, hermano, esto no era cualquier asunto. Dice la Biblia, gloria a Dios, que ese mismo día el rey Asuero dijo a la reina, a Esther, dice que dio la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo también, siendo declarado que era familiar de Esther, fue puesto
en grandes alturas. Gloria al Señor. Y Dios permitió que aquella acta que había de condenación y destrucción para el pueblo de Dios fuera anulada en ese día. Y en lugar de maldición, el pueblo tuvo bendición. El día que el enemigo pensaba que iba a demoler al pueblo, fue el día en que el pueblo no solamente recuperó todo, sino que tomó el botín del enemigo también. Hermanos míos, esto es lo que hace el Señor. La Biblia dice que Cristo clavó el acta de los decretos que había contra nosotros en la cruz. Y no solo eso, gloria al Señor, sino que también cogió al diablo, dice la Biblia, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. El diablo es como Amán, ya fue exhibido, ya fue avergonzado, ya se triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Entonces hay que vivir en victoria, hermano. Hay que agarrarse de la promesa del rey. El rey tiene una palabra firme. Cuando el rey dice algo, eso es. Y hablo del rey Jesucristo. Hablo del rey de reyes y señor de señores. Esa es palabra firme, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Si en esta noche usted está desprovisto de esa bendición, yo le invito a que se agarre, se afiance por la fe de esa promesa que el Señor nos ha hecho, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre eterno y Dios del cielo, sabemos que la victoria es nuestra, porque tú la has ganado para nosotros. El enemigo batalla contra tu pueblo, pero no vencerá, porque tú nos has hecho ya más que vencedores. Gracias te damos, Señor, porque a través de la historia podemos entender, Dios mío, muchas cosas. Ayúdanos a tener una mente despierta y sintonizada con el cielo, Padre, la mente de Cristo. Que podamos, Dios mío, conocer tus planes. Revélanos tus propósitos, Señor. Aquellos que a ti te place comunicarnos, Dios mío. Mira, Padre, que a veces nos cuesta discernir, a veces nos cuesta ver. Abre nuestros ojos, Señor. Despiértanos de cualquier sueño espiritual y que podamos ver la grandeza de tu obra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has incluido en este plan de victoria, de triunfo, de éxito y de bendición. Mira aquellos que no te conocen, que en este día, Padre, sean inquietados también. Tú pusiste inquietud en aquel rey Asuero, un hombre que no te conocía, Señor. Y también puedes hoy poner inquietud en algún alma que te anda buscando, en alguna vida, Padre, que ha oído tu palabra, Señor. Pon inquietud en su espíritu, en su alma, Padre, que pueda mirar con los ojos de la fe, que pueda recibir la bendición tuya. Liberta de toda atadura, de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo yugo de este mundo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Mientras seguimos orando, allí al lado de su computadora usted puede recibir a Cristo. Solamente dígale: Señor, perdona mis pecados, toma mi vida y cámbiala. Sea sincero con Dios. No es la fuerza suya, es la fuerza de Dios. El poder de Dios es el que actúa en nosotros para poder lograr esas victorias que Él nos ha prometido. Si usted lo acepta hoy como Salvador, será perdonado de todos sus pecados. Como dice la Biblia, será justificado en esta misma hora. Todo aquel que recibe a Cristo, allí al lado de su computadora, dígale: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, cambia mi vida, porque yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Salvador personal. Hermano, recibe fortaleza en el Señor y sigue adelante, pelea la batalla de la fe, que el Señor ha prometido ayudarnos
a llegar hasta el final. Bendice estas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Acéptales, recíbeles en esta hora. Aplica la sangre del Cordero a estas almas, Padre, que puedan experimentar el nuevo nacimiento y ser salvas desde esta noche en adelante. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tal vez haya alguna visita aquí que no ha recibido a Cristo como